Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de el juicio de amparo, nuestra materia de amparo. En esta primera sesión estaremos abordando la perspectiva del juicio de amparo desde dos materias, desde dos ámbitos de los cuales ustedes ya no son ajenos, sino que ya tienen mayores herramientas y una perspectiva en cuanto a los puntos de vista que abordaremos desde la perspectiva del derecho constitucional y la perspectiva de los derechos humanos. Para poder abordar el juicio de amparo, es necesario comprender cómo en nuestro país está constituido a través de autoridades públicas, porque el juicio de amparo procede justamente en su mayoría contra todo tipo de autoridades. Por supuesto que en uno de la última evolución del juicio de amparo, también está la procedencia contra actos de autoridades particulares, pero en su momento veremos que no de cualquier particular, sino que tiene que cubrir necesariamente ciertos requisitos para que la procedencia sea efectiva. Sin embargo, antes de abordar los temas propiamente del juicio de amparo, tenemos que hacer remembranza a lo que tiene que ver con nuestro Estado constitucional. México ha transitado desde su historia hacia una forma de gobierno democrática, una forma de Estado federal y todo basado a través de una constitución que en últimas fechas ha operado como una verdadera norma fundamental. Norma en el sentido jurídico, fundamental en el sentido de que sienta las bases para todo nuestro ordenamiento o sistema jurídico. A ustedes ya no son ajenos justamente a estas perspectivas. Desde los primeros cuatrimestres ustedes han tomado lecciones como la introducción al estudio del derecho, como la materia de derechos humanos, como el derecho constitucional, como la teoría del Estado. Y por lo tanto ahora estas herramientas que ustedes han adquirido nos va a permitir tener una comprensión mucho más sencilla de lo que tiene que ver con el Estado constitucional. Teóricamente, en pleno siglo XXI, teóricamente, se ha abordado como la mejor forma de Estado y forma de gobierno lo que se denominan las democracias constitucionales. Es decir, democracia en el sentido de que para acceder a un cargo público en cualquier estado se hace a través de un sistema electoral. Un sistema electoral que está regido por el principio de la mayoría, donde tanto para tomar las decisiones como para elegir a representantes, contamos con el principio de mayoría. Pero no nada más. La democracia implica no nada más verificar que existan elecciones libres. Esto también ya fue abordado en la clase de derecho electoral, sino que además rigen los principios democráticos como el de la deliberación, como el de la autonomía, como el de que cada persona pueda tener acceso a cierta información, a cierta pluralidad. Un Estado se compone de diversas ideologías, de diversas manifestaciones, lo que hace que tengamos un abanico de ideologías, una pluralidad de concepciones, las cuales necesariamente tienen que convivir. Y se denomina constitucional porque esos valores, esos principios, están depositados en un documento normativo que denominamos Constitución. Constitución como esta norma fundante en la cual va a ser el piso mínimo, el punto de partida de todo nuestro sistema normativo. Por lo tanto, esta concepción de democracias constitucionales se refiere justamente a todo esto que acabamos de señalar. En las democracias constitucionales,
de acuerdo a la doctrina que seguiremos durante esta lección, proviene justamente de un liberalismo clásico que comenzó a través de la lucha de independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, los cuales tuvieron como productos de esas luchas dos documentos que son básicos, tanto la Constitución de Estados Unidos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada justamente en Francia. Estos dos documentos son documentos fundantes del liberalismo y aquí debemos de hacer notar que cuando hablamos de liberalismo nos referimos a esa concepción, esa corriente teórica, política, que se refiere a la delimitación del poder público. El liberalismo se denomina así porque lo que hace es poner frenos a el poder público, a los poderes públicos. Lo que hace es poner controles entre los distintos poderes que se componen dentro de un Estado constitucional. Y es que desde aquellos documentos clásicos del constitucionalismo y el liberalismo, se establecieron justamente dos principios. Dos principios que están enmarcados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hablan sobre que todo Estado que no tiene como presupuesto la división de poderes y la protección de derechos, carece de constitución. Y a partir de ahí ha transitado todo un andamiaje teórico, jurídico, mucha tinta se ha escrito sobre estas temáticas que se refieren a estos dos pilares que provienen justamente de este liberalismo francés, que es la protección de los derechos y la división de poderes. Estos dos pilares son fundamentales para que nosotros podamos comprender la creación del juicio de amparo y conocer cómo es que funciona en la actualidad. Comencemos a hablar precisamente del tema de la división de poderes. Ya ustedes en sus clases de Derecho Constitucional seguramente abordaron los temas del poder. El poder político o en la teoría del Estado, no sé en qué materia ustedes hayan abordado estos temas, pero regularmente son en esas materias en las que se ven teóricamente este tipo de temáticas. El poder justamente es esa capacidad de hacer que otra persona haga lo que uno ordena. Y en un Estado, quien detenta la fuerza o el uso de la fuerza legítima, siempre va a ser el Estado. El Estado es el único que va a ser capaz de poder ejercer presión sobre sus subordinados, sobre su población, para que puedan realizar determinadas conductas. Y esto lo podemos nosotros también generar como un lazo con lo que tiene que ver con la teoría del derecho. Se ha dicho teóricamente que el derecho, para identificar que una norma es una norma jurídica, necesariamente tiene que tener ciertas características como la bilateralidad, es decir, por cada derecho tiene que existir un deber, la característica de ser externa, lo que al derecho le va a importar es la conducta que la persona va a desarrollar, no lo interno, a diferencia de otros sistemas normativos como el moral, el trato social, el religioso, vale más lo interno. Desde luego que también tiene alguna cierta concepción externa, como los de las normas de trato social. Sin embargo, la característica, además de los sistemas normativos, de las normas jurídicas, es que éstas pueden ser coaccionables. Es decir, si una norma prevé una sanción, se puede exigir ese cumplimiento a una autoridad competente, además del rasgo de que las normas son heterónomas, es decir, que están puestas por alguien más. Bien,
En un Estado constitucional, este poder de ejercerse en determinada sociedad, en un determinado territorio, es los representantes del Estado. Y uno de los pilares fundamentales de este constitucionalismo liberal es justamente la división de poderes. Tradicionalmente, el ejercicio del poder se divide en tres estamentos, en tres categorías. El primero de ellos es el legislativo, el segundo el ejecutivo, el tercero el judicial. Quizá nosotros psicológicamente cuando decimos dime los tres poderes del Estado, siempre comenzamos a señalar que el Estado, el poder se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo, judicial. Y pareciera que pues no tiene absolutamente ningún, ningún inconveniente que nosotros enumeremos la división de poderes de esa manera. Sin embargo, aquí sí no podemos decir que el orden de los factores va a ser el que va a alterar el producto. Porque cuando nosotros ponemos en primer lugar al ejecutivo y después al legislativo y al judicial, cometemos algunos errores teóricos en cuanto a su denominación. Si ustedes van a su constitución, encontrarán que el orden que está establecido justamente para la división del poder es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y están regulados cronológicamente de esa manera. Primero, se establecen las facultades del Poder Legislativo a través del Congreso de la Unión, del Ejecutivo a través del titular de la Presidencia de la República y el Poder Judicial a través de los órganos que ahorita enseguida veremos y abordaremos. ¿Por qué se denomina al legislativo en primer lugar? En primer lugar, tiene una connotación lógica. Es lógica porque para que el poder pueda ejercerse, primero debemos de contar con leyes. Y estas leyes las va a expedir siempre el poder legislativo. El poder legislativo es el que va a emitir la ley. ¿Quién la va a ejecutar? ¿Quién la administra? Es el poder ejecutivo. Es decir, es un paso lógico de decir, primero existe la ley, luego existe la autoridad que va a aplicar la ley. Y desde luego va a estar el Poder Judicial que va a ser el que va a verificar que el cumplimiento de la norma, que su aplicación estén acordes. Ahora bien, cuando decimos también el legislativo, el ejecutivo y el judicial, estamos dándole una cierta preeminencia al órgano que detenta la soberanía nacional o la soberanía popular. Es más representativo un Congreso que una única persona en la que se deposita el poder ejecutivo, que es la presidencia de la República. Y desde luego que el poder judicial, enmarcado hasta antes de la última reforma al poder judicial, enmarcado justamente a través de sus diversos órganos. Cuando abordemos ahorita el poder judicial, tocaremos el tema de la reforma judicial. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos ese defecto de poder seguir nombrando en primer lugar al poder ejecutivo? Recordemos que nosotros venimos de una larga tradición en donde el presidente, el otrora presidente del siglo pasado, tenía una serie de facultades que lo hacían ser el poseedor del poder absoluto de toda la nación. Es decir, el presidente de la República era el mandamás en todos los sentidos. Él, el presidente de la República, era el que se encargaba de palomear a los que serían los diputados, a los que serían los senadores, a los que ocuparían los cargos de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras en el Poder Judicial. Se encargaba de darle palomazo también a los que ocuparían las titularidades de las gobernaturas de cada uno de los estados. Pero además de ello, en los hechos, el presidente de la República operaba como el líder nato del partido.
Y cuando me refiero al partido, desde luego que me refiero al Partido Revolucionario Institucional, partido que consiguió obtener la presidencia y conseguir esta hegemonía en cuanto a todos los poderes y en todas las áreas y en todos los niveles de gobierno. Prácticamente hubo una época en donde todos los gobernadores pertenecían al PRI, donde todas las presidencias municipales pertenecían al PRI, donde todos los senadores y diputados pertenecían al PRI, y desde luego la titularidad del Poder Ejecutivo. Esto comenzó a cambiar a través de ciertas reformas que se fueron dando de manera paulatina, tanto a nivel constitucional como a nivel legal, cuando comenzaron a reconocerse a los partidos de oposición, cuando comenzaron a darles espacios, escaños, curules en los poderes legislativos. Toda nuestra evolución electoral, que denominamos transición hacia la democracia, o pasó justamente por toda una serie de reformas constitucionales y legales que llegaron hasta culminar con, por primera vez, que la izquierda ganara la presidencia en el año 2018 y que el mismo partido sea al que hubiere repetido en las elecciones del 2024. Ya después platicaremos sobre si aquí ha habido una evolución o una involución en cuanto a los sistemas electorales, pero va a ser tema que iremos tocando propiamente. Por ahora, sin perder este rumbo, continuemos señalando que al dividirse el poder en estos tres estamentos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno de estos tres poderes va a operar bajo el principio de legalidad. El principio de legalidad consiste en que todas las autoridades pueden hacer únicamente lo que la ley les va a facultar. A diferencia, por ejemplo, del principio de legalidad que opera en materia de todas las demás personas. Todas las personas opera el principio contrario, es decir, está permitido para todas las personas todo aquello que la ley no prohíba. Como no se puede regular al infinito cada una de nuestras acciones, que por supuesto acciones que tengan que ver o que sean relevantes para el derecho, para su regulación, es que vamos a tener este tipo de circunstancias. Desde luego que el principio de legalidad que opera para las instituciones es un principio que siempre va a estar presente. Ahora bien, todas estas facultades, estas atribuciones están señaladas en nuestra propia Constitución cuando hablamos de nuestro sistema jurídico mexicano, nuestro ordenamiento jurídico mexicano, y la función de expedir las leyes está asentada justamente sobre el poder legislativo. El poder ejecutivo tiene la función de aplicar las normas, de hacer ejecutables cada una de estas normas que son elaboradas por el poder legislativo, y el poder judicial es el que se encarga de sancionar cuando una conducta se ajusta al presupuesto normativo. Cada uno de ellos va teniendo diferentes funciones, una función formal, que es la que acabamos de decir, sin embargo también encontraremos funciones materialmente de los otros órganos. Este equilibrio entre poderes es lo que hemos denominado este procedimiento de frenos y contrapesos, los famosos checks and balances de los que hemos hablado desde el liberalismo, desde el constitucionalismo liberal clásico, en donde las instituciones están para equilibrarse unas a otras y ponerle freno, ponerle equilibrio entre cada uno de ellos. Es decir, el Poder Ejecutivo también va a tener algo que denominamos facultad reglamentaria, que le va a dar la oportunidad de emitir normas generales impersonales que van a darle desarrollo a una de las leyes. Y esta facultad reglamentaria, desde luego que no tiene que estar en contravención con esa
misma ley de la que proviene, pero tampoco a nivel constitucional. No debe de violentar ningún valor, ningún principio que esté contenido en la propia Constitución. El Poder Ejecutivo es el que se encarga a través de su Administración Pública Federal de estar al pendiente de todo tipo de ramos. En el Poder Ejecutivo encontramos a lo que denominamos las secretarías de Estado. Y cada vez que existe una nueva presidencia de la República, siempre se ha modificado la ley orgánica de la administración pública, que es la ley que regula cuántas secretarías hay en cada estado, hay en el estado mexicano, cuáles forman parte de la administración pública federal. En este sexenio no ha sido la excepción. Lo que antes se denominaba la Secretaría de la Función Pública, ahora es la Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción. Han desaparecido algunos órganos constitucionales autónomos, el más importante de ellos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, abreviado como INAI, ha desaparecido, sus funciones han pasado a formar parte de esta Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero se ha delegado también estas funciones hacia las unidades de transparencia, hacia nuevos órganos garantes en materia de transparencia de cada uno de los órganos del Estado. Por supuesto que dentro de esta división tripartita del legislativo, del ejecutivo y judicial, también encontramos como un apéndice a los organismos constitucionales autónomos, que digo, ya con este gobierno ha entrado justamente en una lógica de desaparecerlos o de cooptarlos o incluso de regresar esas funciones nuevamente hacia la esfera del poder ejecutivo. Ahora bien, tenemos este juego de pesos y contrapesos, de frenos y contrapesos entre los tres poderes. Y hay un poder, que es el poder judicial, que se encarga precisamente de velar porque esos actos que emita el poder ejecutivo, que esas normas que emita el poder legislativo, sean acordes con la Constitución. Y de 2011 para acá, que no vulneren derechos consagrados en la Constitución ni en los tratados internacionales. El Poder Judicial se ha establecido como un verdadero garante de derechos que se encarga de estar velando porque su cumplimiento, porque su adecuación sea del todo adherida a lo que señala la normatividad. El Poder Judicial, regularmente compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tribunales colegiados, por los juzgados de distrito, por el Tribunal Electoral a través de su sala superior y de sus salas regionales. Antes teníamos a los plenos de circuito, ahora tenemos plenos regionales, en donde también se dilucidan controversias entre un tribunal de circuito con otro tribunal de circuito. Hubo una reforma constitucional recientemente que cambió estructuralmente la elección de las juezas, los jueces, ministros, ministras, magistrados, magistradas del Poder Judicial. Ya en otra oportunidad, en otras clases, he expresado justamente la opinión sobre este tópico. Siempre ha sido en el sentido de que los jueces tienen una legitimación distinta a la que podría tener el poder legislativo o el poder ejecutivo. El poder legislativo, la representación que tienen es a través de ese voto popular, el voto que ejerce la ciudadanía para elegir a sus representantes. Y lo mismo ocurre con el poder ejecutivo. Sin embargo, el Poder Judicial tiene otra razón de ser. Su legitimidad no es la misma. Su legitimidad se gana a través de la emisión de sentencias, a través de la resolución de casos relevantes, complejos, que son de trascendencia para nuestro mundo, el mundo del derecho. Ahí es cuando la legitimidad se pone a prueba y cuando en verdad estos tribunales federales o tribunales locales en los estados
adquieren justamente su legitimidad. Es a través de la lectura de sus sentencias como adquieren ese respeto, adquieren ese prestigio. Ha habido una serie de irregularidades en esta elección extraordinaria para la elección de los cargos de jueces al Poder Judicial. Ustedes seguramente como conocedores del día a día, del acontecer diario, habrán notado que después de las elecciones, uno de los movimientos naturales es las impugnaciones de esas elecciones. Cuando el asunto llega, en primer lugar, en sede administrativa, ante el Instituto Nacional Electoral, la herradura, el Consejo General del INE, tiene una votación dividida en cuanto a declarar por válidas las elecciones. La minoría tenía previsto votar por la nulidad de las elecciones, con el argumento de que los famosos acordeones fueron los que orientaron la decisión del electorado. Hubieron cajas en donde se presentaron como pruebas aquellos famosos acordeones que les permitió elegir en paquete a estos jueces, juezas, ministros, ministras de la Suprema Corte. Casualmente, no hacemos aquí afirmación alguna, todos los que lograron ganar estaban en ese acordeón. Y casualmente, todas aquellas personas juzgadoras que estaban en ese acordeón tienen cierta afinidad con el partido oficial, con la titular del Ejecutivo en turno o con el anterior titular del Poder Ejecutivo. No es una casualidad que muchos expertos en materia de derechos, en materia de democracia, en materia de Estado de Derecho, afirmen que la verdadera reforma al Poder Judicial justamente se trató de una especie de cooptación de este poder. No lo sabremos. Yo he expresado que tiene mucha de razón estas opiniones que se han generado y siempre he dicho, ya veremos si se comienza a seguir esta línea, esta continuidad de emisión de criterios, de resoluciones, de sentencias que van apegadas justamente a una doctrina que la Suprema Corte había ido manejando de protección de derechos. Desde luego, siempre es oportuno reformar a nuestras instituciones, pero reformarlas con cierta razón, sin caer en ninguna especie de demagogia, que me parece es lo que se está presentando ahora. Ustedes pueden ver cualquier nueva reunión que tienen ahora las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora comienzan a elaborar rituales con el copal, con el famoso bastón de mando, etcétera. Símbolos que sin duda podrían dar lugar a la violación de nuestro Estado laico. Ustedes también ya tienen las herramientas necesarias para poder establecer un criterio respecto de si estas acciones violentan nuestro Estado laico. Es decir, existe una cosmovisión representada y reflejada en estos actos que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las limpias que se hacen en el pleno, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la intención de purificar el ambiente, de purificar a los ministros del mal de ojo, de hacerlos que no traicionen al pueblo, simplemente son cuestiones que desde luego que extrañan en un Estado que se considera laico. Pero quizá eso no es lo relevante, dejando de lado el show mediático que esto ha ocasionado,
parecería que fuera nuestra cortina de humo que nos desvía la mirada de lo que en el fondo realmente está sucediendo, que es, repito, la cooptación de este poder. Este poder era uno de los que todavía podía ponerle freno a las acciones del poder ejecutivo, podía ponerle esos frenos, esos contrapesos a las acciones del poder legislativo. Ya veremos ahora si este poder sigue esta tendencia que se venía reflejando durante los últimos 30 años o va en declive e involuciona. Ahora bien, todo este juego de frenos, de contrapesos entre los poderes es lo que da lugar a una figura que va a ser objeto de nuestra materia. Ahí por el año de 1840, en la Constitución de Yucatán, un personaje que ahora lo conocemos como uno de los padres del juicio de amparo, me estoy refiriendo a don Manuel Crescencio Rejón, un político jurisconsulto de su época, tuvo esa brillante idea de incorporar esta figura del juicio de amparo en esta constitución local de Yucatán. En 1840 estamos hablando que estábamos teniendo una reconstrucción de nuestro Estado independiente. Nuestra lucha de independencia que inició desde los movimientos de 1810, que culminaron con la consumación de independencia en 1821 y que evolucionaron hacia la expedición de la Constitución de 1824, nuestra primera constitución del México independiente, obviamente pasando por este tipo de constituciones de corte centralista, pero que en los estados se reflejaba justamente esta lucha también entre centralistas y entre federalistas. La Constitución de 1840 del estado de Yucatán representó una constitución de vanguardia. En esta constitución se reconoció el derecho al libre culto, porque hay que hacer mención que desde 1824 la Constitución tenía expresamente señalado que la única religión oficial para el Estado mexicano era la religión católica apostólica romana. Si ustedes vivían en esa época y profesaban otro tipo de religión, estaban contraviniendo la Constitución, porque el Estado reconocía que la única religión aceptada era la religión católica apostólica romana. En 1840, en la Constitución de Yucatán, se estableció el derecho al libre culto, el libre creencia religiosa. Es decir, desde esa Constitución comenzó a generarse temas de vanguardia. La mentalidad de don Manuel Crescencio Rejón estaba adelantada por muchos años porque esta figura que él expuso en su constitución, en su proyecto de constitución primero, era el denominado juicio de amparo. Y este juicio de amparo era un procedimiento que procedía contra actos u omisiones por parte de todas las autoridades públicas. Aquí comenzaron a tener dos principios que los veremos detalladamente. El primero de ellos era el principio de instancia agraviada, es decir, solo podía promover el juicio de amparo quien hubiera resentido dentro de su esfera jurídica de derechos, un agravio. Si ese agravio no existía o no se demostraba, el juicio de amparo no era procedente. Pero además, este juicio de amparo tenía que haber sido en contra de esos actos u omisiones que le causaran perjuicio en su esfera jurídica, no nada más cometidos por cualquier persona, sino cometidos por las autoridades públicas.
La Constitución así lo preveía, el proyecto de 1840 de la Constitución de Yucatán. Sin embargo, este proyecto incorporó el principio de instancia de parte agraviada. Otro de los principios que incorporó fue el principio de definitividad, es decir, que procedía a este juicio una vez que se hubieran agotado los procedimientos que estuvieran previstos en otros ordenamientos legales para combatir el acto reclamado, que veremos más adelante a qué nos referimos con acto reclamado, pero que en ese entonces únicamente se decía principio de instancia agraviada y principio de definitividad. Hasta que agotes los recursos es cuando va a proceder el juicio de amparo. Estamos hablando de don Manuel Crescencio Rejón. Para 1857, al crearse nuestra Constitución Federal, esta figura de don Manuel Crescencio Rejón saltó hasta la Constitución Federal. Ahora la Constitución Federal preveía justamente, ahora que tengamos un juicio de amparo a nivel federal. Y aquí existió otro de los personajes que veremos a continuación. Se trata de don Mariano Otero. Don Mariano Otero, al incorporar a través de él ser el representante, ser un diputado constituyente, porque se expidió la Constitución de 1857, la misma figura que creó don Manuel Crescencio Rejón para Yucatán, ahora incorporarla a nivel federal. En el nivel federal, evidentemente, se comenzaron a detallar ciertas características. Ya teníamos en ese proyecto de constitución de Yucatán de 1840 el principio de instancia de parte agraviada, el principio de definitividad y Mariano Otero creó la famosa fórmula Otero, que significaba que era el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que los efectos de la sentencia únicamente iban a aplicarle a la persona que hubiera promovido el juicio de amparo. Si en tres supuestos solo uno interpuso el juicio de amparo contra el mismo acto reclamado, solo, y en caso de concederse el amparo, solo a esa persona se le podía conceder el amparo y solo a él le surtían los efectos. Si los efectos era la no aplicación de una norma, a él no se le iba a aplicar y a los demás sí, los demás que no promovieron. Esa fórmula que le denominamos fórmula Otero es la que ahora traducimos como el principio de relatividad de las sentencias. Este principio ha operado en un sentido de evolución, nuevamente, porque lo seguimos conservando en nuestra ley de amparo. Sin embargo, hasta antes de la reforma judicial, teníamos ciertas particularidades, ciertos matices, en cuanto a que esta fórmula estaba en declive. Ahorita con la reforma volvió a resurgir sus efectos como los efectos personales e individuales. Y esto lo explicaremos cuando veamos justamente el tema de las suspensiones, que fue un tema muy debatido en el Congreso y que al final la posición ganadora fue aquella que restringía más la suspensión del acto reclamado. Veremos en las próximas sesiones a qué nos referimos cuando hablamos de el acto reclamado. Bien, hasta aquí hemos hablado justamente desde la perspectiva constitucional, cómo es que el Estado está constituido a través de poderes públicos, como que para su ejercicio el poder se divide en estas tres funciones, pero además ese juego de frenos y contrapesos que existen entre estos tres entes. Esto da lugar a que se expida en 1840 este proyecto de constitución donde
se incorpora la figura del amparo creada por don Manuel Crescencio Rejón, uno de los padres del juicio de amparo, y en 1857, junto con Mariano Otero, el otro padre del juicio de amparo, en cuanto a la fórmula de la relatividad de las sentencias. Esta figura fue una figura que se incorporó en la Constitución procedente en contra de actos, omisiones de las autoridades públicas. Veremos nosotros enseguida que el amparo también tiene una connotación de ser un medio de tutela efectivo de protección para los derechos de las personas. Ahora bien, hemos tocado el tema desde el punto de vista constitucional. Ahora abordemos el juicio de amparo desde el punto de vista de los derechos humanos. Ustedes también ya han tomado este curso de derechos humanos y por lo tanto sabrán que los derechos humanos son derechos que son inherentes a toda la persona, que son reconocidos por el Estado, mas no creados por el Estado ni cedidos por el Estado, sino que el Estado lo que hace es reconocer que toda persona goza de derechos humanos. Desde el artículo primero constitucional señala que toda persona tiene esos derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Se amplió la fuente del derecho para que nuestros derechos humanos ya no nada más estuvieran incorporados en el texto constitucional, sino también ahora los derechos humanos que están consagrados a nivel de tratados internacionales. Cuando nosotros tenemos esta mirada desde la óptica, desde la lente de los derechos humanos, encontramos que ningún derecho es absoluto, que todos los derechos para su ejercicio, para su práctica, para su puesta en marcha, necesitan tener también límites y un desarrollo. Cuando hablamos del derecho de libertad, no podemos referirnos a una libertad absoluta. Nos estamos refiriendo a una libertad acotada con base en la tercera persona. Por ahí es común escuchar que mi libertad termina hasta donde comienza la tuya. Y es que estamos hablando de derechos que son inherentes al ser humano, inherentes a la persona, y que por el solo hecho de ser nosotros persona, gozamos de estos derechos. Esto desde luego a ustedes les parecerá obvio. Sin embargo, este tipo de circunstancias no ocurrían en el pasado. Las personas no eran consideradas del todo con su dignidad, eran consideradas como objetos. De ahí que la esclavitud todavía fuera legal hasta entrando justamente o finalizando el milenio pasado. Y cuando hablo de finalizando el milenio pasado, estoy hablando que esto fue apenas hace 25 años. Hace poco más o poco menos de 30 años, todavía la esclavitud en algunas partes del mundo era legal. Claro, ustedes podrán decir que ahora tenemos una especie de esclavitud moderna, donde ahora pues uno está obligado a ir a trabajar y en el trabajo justamente las condiciones son deplorables, pero lo cierto es que cualquier acción indebida o ilegal tenemos un cauce, tenemos un camino, tenemos una ruta en la cual uno se puede inconformar, porque es parte de la cultura jurídica que ha dejado esta evolución de decir, estás inconforme, tenemos esta vía legal donde te conformas de una autoridad ante una autoridad competente. Ahora bien, desde esta óptica de los derechos humanos sabemos que al no ser derechos absolutos, para su ejercicio se requiere de cierta regulación. En esta regulación va a intervenir sí o sí los poderes públicos, porque los poderes públicos van a emitir determinaciones o no las van a emitir que va a afectar mi esfera de derechos. Si ustedes están dentro de un proceso judicial
y se aplica la sentencia y ustedes salen condenados, van a la apelación y ustedes resultan confirmados con esa condena, ustedes todavía pueden optar por presentar un juicio de amparo contra tales determinaciones, justamente porque los jueces y los magistrados de esa índole no son órganos terminales decisorios, sino que va a ser el Poder Judicial Federal el que va a tener la facultad para poder determinar la constitucionalidad y desde luego la legalidad de ciertos actos. Y todo eso se va a verificar a través de este medio de control constitucional que es el juicio de amparo. No nada más queda ahí. Ahora también lo que la autoridad deje de hacer también va a resultar impugnable. Es decir, también yo voy a tener el derecho de presentar una demanda porque una autoridad omitió realizar cierta conducta que estaba obligado a realizarla. Es decir, la procedencia contra actos u omisiones de cualquier autoridad pública. Veremos en las próximas clases qué nos referimos con autoridad responsable y cuáles son sus clasificaciones. ¿Qué autoridad se puede considerar como autoridad responsable? Y ahí, desde luego, que tendremos que considerar que ahora también los particulares pueden ejercer actos de autoridad y el juicio de amparo puede llegar a ser procedente. Sigamos con esta ruta o esta mirada a través de los derechos humanos. Los derechos humanos, a los que han leído a Luigi Ferrajoli, se consideran justamente aquellas prerrogativas adheridas al ser humano de acuerdo a su condición de persona, de ciudadano, de persona mayor de edad, que están reconocidas en un documento jurídico. Regularmente se le denomina constitución y que además son inherentes al ser humano. Pero que no basta con que tengamos un derecho humano reconocido, sino que tiene que existir a un lado esas garantías que van a hacer efectivo ese derecho. Y esas garantías son diversas en distintos ámbitos y distintas procedencias. La más efectiva es el juicio de amparo. Por lo tanto, el juicio de amparo se le considera como ese medio de tutela de derechos o ese medio que va a lograr hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos. Así lo dice teóricamente también Luigi Ferrajoli cuando hace la diferencia entre derechos y garantías. Nuestra Constitución, a partir del año 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cambió el título de nuestra Constitución. Anterior a 2011, nuestra Constitución se denominaba en su primer capítulo de las garantías individuales. Ya en su curso de derechos humanos seguramente habrán visto la diferencia entre garantías individuales, derechos fundamentales, derechos humanos, derechos del gobernado. Y su diferencia con las garantías que son para su protección. Bueno, antes del 2011 todavía las constituciones, si ustedes van y revisan una constitución viejita, antes del 2011 van a encontrar que el título primero, capítulo 1, se denominaba de las garantías individuales. Este concepto, desde luego teórico, dejó de ocuparse para ahora sí poder hablar sobre los derechos humanos propiamente. Y es que nuestra concepción de los derechos humanos tuvo un giro radical en muchos aspectos con la reforma en 2011. Y hago este recuento breve únicamente para darle contexto a nuestro juicio de amparo. En el año 2011 se publicó una reforma en el Diario Oficial de la Federación, una de las reformas más importantes en nuestro país que dio un vuelco a la manera de comprender el derecho y que dio un vuelco en la manera en que comprendíamos las otras materias.
Cuando se emite esta reforma, se reconocen que ahora tenemos derechos humanos, no porque antes de 2011 no hubiéramos tenido derechos humanos, desde luego esta es una concepción errónea, una lectura errónea, si así lo consideramos, sino que ahora sí, desde el texto normativo de nuestra Constitución, efectivamente tenemos derechos que pueden hacerse efectivos. Cualquiera, cualquiera, porque uno pensaría que solamente los derechos civiles, políticos son los que se pueden hacer efectivos y quizá mucho de la doctrina más conservadora hablará que los derechos económicos, sociales y culturales no tienen cabida para hacerse exigibles. Sin embargo, esta concepción desde luego ha cambiado y ha cambiado no nada más a nivel teórico, ha cambiado a nivel jurisprudencial, pero además a nivel jurisprudencial de carácter regional, con los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al final del día resulta del todo vinculante y orientadora para nuestros juzgadores. Esta reforma lo que trajo consigo fueron varias características y las resumo en muy pocas palabras y de manera muy superficial. La primera de ellas es que pasamos de una concepción positivista a una concepción justnaturalista cuando cambia que el Estado, en lugar de otorgar derechos, reconoce. Es decir, ahora el Estado reconoce que ustedes tienen derechos antes del mismo Estado. Sus derechos han estado ahí. Únicamente cuando tenemos la Constitución, lo que va a hacer es reconocer que ustedes ya cuentan con esos derechos. En cambio, la visión positivista que operaba antes de 2011 decía el Estado mexicano otorga los siguientes derechos, como si el Estado tuviera dentro de su poder los derechos y únicamente se los otorguen a la persona. Durante mucho tiempo así estuvo redactado. Bueno, el órgano reformador de la Constitución decidió cambiar el título y cambiar esta concepción. Se establecieron nuevos criterios de interpretación. Ahora, desde la propia Constitución tenemos dos procesos metodológicos para poder interpretar los derechos humanos. El principio es el principio pro persona, que significa que cuando hay colisión de normas, cuando hay colisión de ordenamientos jurídicos para un determinado supuesto, se va a aplicar la que más le favorezca a la persona. En materia penal va a operar en cada acto procesal, es decir, le va a beneficiar a la víctima en ciertos casos, al imputado en otros casos, al sentenciado, al procesado, etcétera, o al acusado, como ya la denominación cambió en materia procesal penal. Cambia justamente estos modelos metodológicos de interpretación de las normas de derechos humanos. Al tener estas herramientas paralelamente, se construye la reforma en materia del juicio de amparo. De hecho, la reforma en materia de amparo se publicó días antes que la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Aunado a este binomio, es decir, a estos dos decretos de reformas constitucionales, tanto la de amparo como la de derechos humanos, la Corte Interamericana notifica una sentencia condenatoria al Estado mexicano sobre el famoso caso Radilla. Radilla fue un personaje que fue desaparecido por las Fuerzas Armadas del Estado durante la Guerra Sucia y de la cual las autoridades al investigar pues no resolvieron absolutamente nada. Se resolvió en sede judicial y en sede judicial, lejos de la sustancia que dio origen a esta sentencia condenatoria, es decir, el caso Radilla, lo que ocurrió fue que
estableció una nueva manera de comprender también el derecho de los derechos humanos en nuestro país, porque habló del control difuso, del control concentrado, sobre si las jurisprudencias que emite la Corte Interamericana eran vinculantes o no eran vinculantes si era la sentencia del Estado, eran orientadoras si era la sentencia contra otro Estado más, etcétera. De aquí se comenzó a configurar también ya algo que los teóricos franceses denominaron el bloque de constitucionalidad, aunque en nuestro país se denominó parámetro de regularidad constitucional. Bien, esta nueva manera de comprender el ejercicio de los derechos humanos dio pie a que este juicio, el juicio de amparo como un medio de control de la constitucionalidad y ahora de la convencionalidad, pudiera quedar como el medio de tutela efectivo para el reconocimiento de estos derechos humanos. Hasta aquí tenemos las dos perspectivas, tanto la perspectiva del derecho constitucional como la perspectiva de los derechos humanos, pasando por el aspecto histórico de la creación de nuestro juicio de amparo a través de los padres, así le denomina la doctrina, los padres del juicio de amparo, don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero. De hecho, cuando ustedes visitan la Suprema Corte encontrarán justamente el busto de uno de estos personajes, no el busto, la figura completa a la entrada justamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar esta sede, lo pueden realizar. Está en internet el registro para poder hacer una visita guiada, un recorrido guiado ahí. Como estudiantes de Derecho, es un lugar obligatorio que ustedes deben conocer sí o sí. Lejos de que este show mediático que se ha convertido ahora en las sesiones de la Suprema Corte, como el acto protocolario de decir que abrieron las puertas al pueblo de México, lo cierto es que seguimos ahora o pasamos al tránsito de una corte de índole jurídico a una corte, una Suprema Corte de índole político, porque los que están ahorita como ministras y ministros lo que están haciendo es política. Hasta ahorita, desde el 1 de septiembre hasta hoy, 10 de septiembre, no han emitido una sola sentencia que resuelva un solo asunto. No sabemos en qué momento se va a emitir alguna sentencia, y una vez emitida, desde luego que va a corresponder a la academia, a la crítica, poder verificar si esas sentencias tienen ese rigor que se venía desarrollando durante la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En nuestra próxima sesión vamos a definir el juicio de amparo, que es si es un medio de control de la constitucionalidad, de la convencionalidad, de la legal, o los tres, para poder abordar el tema de las partes del juicio de amparo, tanto de la parte quejosa, como la autoridad responsable, como la persona tercero interesada, como el Ministerio Público. Desde luego que comenzaremos a abordar temas más técnicos, porque el juicio de amparo está desarrollado para tener un lenguaje técnico y por lo tanto, por ello les pido, les requiero que la atención que tengan hacia las clases sea justamente a través de un esfuerzo que hagamos para que quede claro de una vez por todas cómo es que se lleva a cabo el juicio de amparo. Aquí hablaremos de términos procesales, aquí hablaremos de figuras del juicio de amparo, figuras como la suplencia de los conceptos de la deficiencia de los conceptos de violación o los agravios cuando se trate de recursos, las causales de improcedencia, las causales de sobreseimiento, todo a nivel práctico. Así que estén atentos a nuestras próximas sesiones que se desarrollarán y atento también a las actividades que se les estará encomendando en la plataforma. No hace falta decir que la plataforma tiene una fecha límite para la entrega de cada una de las actividades. Una vez que se cierre el plazo para la entrega de estas actividades, ustedes desde luego pueden solicitar que
se abra un periodo más, pero la calificación pues, va a ser con la penalidad de ya no ser la calificación más alta, sino de acuerdo al contenido de su actividad, se va a desarrollar como algo proporcional. Así que de mi parte es todo en esta primera sesión. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Que tengan muy buen día.